Hay películas que cuentan una historia y hay otras que te hacen sentir que estás escuchando la vida misma. Fences no necesita explosiones, no necesita persecuciones, no necesita grandes giros de trama, porque esta película entiende algo muy importante. Las heridas más profundas no siempre hacen ruido. Troy Maxson es un hombre cansado, no cansado físicamente, cansado del mundo. Tiene 53 años. Trabaja recogiendo basura. Vive en Pittsburgh durante los años 50 y carga una vida entera de frustraciones. Pero Troy no nació siendo un hombre amargado. La vida lo convirtió en eso. Creció con un padre abusivo, escapó de casado, sobrevivió robando, terminó en prisión y fue ahí, detrás de las rejas reales, donde descubrió su talento para el béisbol. Y aquí aparece una de las heridas más importantes de la película. Troy era increíble jugando, pero cuando tuvo la oportunidad de entrar a las grandes ligas, el racismo le cerró la puerta. Ese sueño murió y Troy nunca logró enterrarlo, porque algunas personas superan el fracaso, pero otras convierten el fracaso en su identidad. Y Troy vive atrapado en ese momento, en su mente. El mundo siempre le debe algo. Por eso habla constantemente de injusticias. Por eso pelea con todos. Por eso necesita demostrar autoridad todo el tiempo. Porque debajo de esa voz fuerte hay un hombre que siente que su vida fue robada. La Sescao. La vemos durante toda la película, Troy construyéndola poste madera por madera. Pero la cerca nunca es solamente una cerca. Representa muchas cosas. Para Rose, la esposa de Troy, la cerca significa protección. Ella quiere mantener unida a su familia, quiere mantener el amor dentro de casa, quiere seguridad emocional, pero para Troy la cerca significa otra cosa. Separación en defensa, control. Troy pasa la película entera construyendo muros emocionales, entre él y su hijo Ann, entre él y su esposa, entre él y sus propios sentimientos. Y lo más trágico es que mientras más intenta protegerse del dolor, más termina destruyendo todo a su alrededor, porque muchas veces las personas heridas no saben amar sin controlar, y Troy confunde autoridad con amor. La relación entre Troy y su hijo Corey es el corazón emocional de Fences y también su tragedia más grande. Corey tiene talento, tiene oportunidades, universidades interesadas, posibilidades reales de construir un futuro mejor, pero Troy no lo apoya, al contrario. Le prohíbe seguir jugando fútbol, destruye sus sueños, lo humilla constantemente. Y aquí aparece una de las escenas más famosas de la película, cuando Corey le pregunta: ¿por qué nunca te gustó? Y Troy responde algo brutal. No dice que lo ama, no habla de cariño, no habla de orgullo, habla de responsabilidad, porque Troy cree que ser padre significa alimentar y disciplinar nada más. Ese momento define completamente al personaje. Entonces repite el mismo ciclo que destruyó su propia infancia. Y eso es lo devastador de Fences. Troy no sabe expresar amor. Nunca recibió amor sano. Nunca aprendió vulnerabilidad. Nunca aprendió ternura. Entonces repite el mismo ciclo que destruyó su propia infancia. Y eso es lo devastador de Fences. La película nos muestra cómo el trauma viaja de generación en generación, sin gritar, sin violencia extrema, sin grandes discursos, simplemente pasando de padre a hijo. Y luego está Rose, interpretada magistralmente por Viola Davis. Rose probablemente sea el personaje más fuerte de toda la película, porque mientras Troy vive peleando contra el mundo, Rose intenta mantener la paz. Ella sacrifica sus sueños, su juventud y su energía, todo por sostener a su familia. Aún así, nunca recibe el amor que merece. Hay una escena especialmente devastadora, cuando Troy confiesa que fue infiel, y además revela que la otra mujer está embarazada. Ese momento destruye algo dentro de Rose, pero no explota inmediatamente, porque Rose lleva años soportando, escalando años sobreviviendo emocionalmente. Y cuando finalmente habla, la película alcanza uno de sus momentos más poderosos. Rose le dice que siempre estuvo entregándolo todo, mientras Troy solo pensaba en sí mismo. Y ahí entendemos algo fundamental. Troy siempre se vio como víctima, pero nunca notó que las personas a su alrededor también estaban sufriendo. Especialmente
Rosie. En Fences, la muerte está presente constantemente. Troy habla con ella, la desafía, la convierte casi en un personaje invisible. Y esto tiene mucho sentido, porque Troy vive obsesionado con la idea de luchar contra el racismo, contra el destino, contra la pobreza, contra el tiempo, incluso contra la muerte misma, pero mientras más pelea, más solo termina. La muerte en esta película simboliza algo más profundo, el miedo de Troy a aceptar que perdió sus sueños, perdió su juventud, perdió oportunidades, y en vez de enfrentar ese dolor, lo transforma en rabia. Por eso constantemente necesita controlar a los demás, porque es la única forma en que siente poder. Uno de los personajes más simbólicos de la película es Gabriel, el hermano de Troy. Gabriel sufrió daño cerebral durante la guerra y vive creyendo que es el arcángel Gabriel. Muchos personajes lo ven como alguien extraño, pero en realidad Gabriel representa pureza. Mientras Troy vive atrapado en resentimiento y orgullo, Gabriel vive libre emocionalmente. Es inocente espiritual, abierto, y el final de la película convierte a Gabriel en una figura profundamente simbólica. Porque mientras Troy pasó toda su vida levantando barreras, Gabriel parece ser el único capaz de abrir una puerta hacia la paz, hacia el perdón, hacia algo más grande. Hablar de Fences también significa hablar de Denzel Washington, porque lo que hace en esta película es impresionante. No interpreta a Troy, se convierte en Troy. Cada mirada, cada pausa en cada explosión emocional, todo se siente real. Denzel entiende perfectamente que Troy no es un villano, es un hombre roto, y eso cambia completamente la experiencia de la película. Porque aunque Troy hace daño, no podemos odiarlo completamente. Podemos entender de dónde viene su dolor. Y eso es exactamente lo que diferencia a los grandes personajes del cine. No son buenos ni malos. San Humanus, Viola Davis también entrega una actuación monumental, especialmente porque gran parte de su interpretación ocurre en silencio, en miradas, en respiraciones, en decepciones acumuladas. La química entre ambos actores es tan poderosa que muchas escenas parecen conversaciones reales entre personas reales, y eso hace que cada discusión duela mucho más, porque Troy sigue atrapado en lo que pudo y no fue. Su hermano padece de una enfermedad mental y Troy piensa que él debe ayudarlo a vivir en la realidad que Troy mismo no está conforme, pero entiende que su hermano no está en el mismo mundo. En unos de esos vaivenes, Troy embaraza a su amante y cuando ésta va a dar a luz a la criatura muere, dejándole esa responsabilidad solo a Troy. Su esposa Josie, en medio del dolor, acude a la iglesia para entender la situación y poder buscar un camino ante esa situación. Troy, ante la incomodidad de su esposa, deja de frecuentar a su casa y se la pasa trabajando y buscando una solución para su hija y su hermano. Troy observa a su hermano en la tumba de su madre, hablándole y limpiando su lápida, y decide actuar rápido con el tratamiento de su hermano. Rosie decide ir a buscar a su esposo para que regrese a casa. Troy le dice que él no se ha alejado de su familia, que solo está atendiendo responsabilidades que no había asumido. Su esposa le repite que no debe olvidarse de su familia. Troy le contesta que precisamente eso es lo que está haciendo, atendiendo a su familia. Rosie se enoja con Troy y lo deja hablando solo. Troy se queda mirando a Rosie y trata de explicarle mejor, pero la deja y se va a atender a su hermano. De esta forma podemos ver cómo Troy trata de hacer una de las cercas que debía poner. Lleva a su hermano a un centro de rehabilitación y él personalmente lo atiende. La vida de Troy Mason no es fácil porque ha tenido que cargar con muchos fantasmas del pasado, pero todo lo que empieza a suceder le muestra el camino a enmendar sus errores. Troy busca a su hija recién nacida y la lleva a su hogar y le pide un favor a Rosie, pero por un instante no le sale como esperaba. Rosie solo lo mira y no le dice más nada. Con ese gesto lo dice todo. Troy se va con su bebé para el patio de la casa y se sienta a hablarle a su hija, mientras piensa. Luego, en unos minutos, Rosie llega y le dice a Troy que sí, que esa niña no va a crecer sin una madre. Carga a la criatura y la mima. En ese momento Troy siente que una de su más grande preocupación ha terminado. Troy se reúne en un bar con su amigo y se toman unos tragos.
Troy le cuenta lo sucedido a este con mucha satisfacción, ya que su amigo le había advertido sobre su relación con la madre de esa bebé. Horas más tarde, Troy llega a la casa medio ebrio, sentado, y en ese momento llega su hijo Corey. Este trata de entrar a la casa pasando desapercibido a Troy, sin ningún gesto de respeto. Troy lo detiene en seco y le aborda reclamándole su actitud hacia él. Corey le responde diciéndole todo lo que siente y le incomoda de él. Troy también. Ebrio le se desahoga diciéndole a su hijo las cosas que él esperaba de Corey. Este le responde con palabras hirientes, mientras Troy le responde con lo que más le duele, que si él se siente con derechos de reclamar y actuando como si ambos fueran iguales, le pide que se largue de la casa, porque ésta la había construido él hace más de 10 años y que él debe buscar dónde mandar. Corey, enfadado, trata de entrar y Troy le empuja diciéndole que se largue, que no le permitirá entrar a su casa. Corey entra en forcejeo y manoteos con su padre. Troy le trata con dureza, pero Corey no se le queda callado a su padre. Luego entran forcejeos y se manotean. Troy y Corey se enfrentan como si fueran dos personas desconocidas. Corey, a pesar de tener 16 años, no le teme a la dureza de su padre, ni mucho menos se queda tranquilo por las reacciones de su padre. Troy sigue siendo más duro con su hijo y terminan enfrentándose. Corey trata de golpear a Troy con un bate de béisbol, pero Troy no se intimida y sigue adelante, quitándole el bate a Corey. Luego lo empuja con el bate en manos y lo tira al suelo y lo presiona en el pecho. Troy, ebrio, sujeta a su hijo en el suelo con el bate de béisbol. Corey se siente inmovilizado. Troy, a pesar de su estado, solo quiere darle una lección a su hijo, porque entiende que este se ha pasado de la raya, faltándole el respeto, y no le muestra ningún tipo de consideración a este. Troy levanta el madero de su pecho y le amaga con golpearlo. Luego, con el bate en mano, le dice que se levante y le pide que se largue. Corey se levanta y se marcha cabizbajo. Troy se queda en el patio y comienza a tener las conversaciones que siempre tiene con la muerte. Sostiene el bate y se posa para hacer swing, como si espera un lanzamiento. Remenea el bate y vuelve a intentar hacer un swing a dicho lanzamiento. Por varias veces Troy piensa que está en el terreno de juego, se prepara para hacer swing y de pronto Troy no vuelve a aparecer. Es como si su último aliento debía extinguirse con último turno al bate, porque Troy lo que más deseó fue terminar su carrera. Su vida jugando béisbol, esa era la razón de su malestar que no le permitía pensar en otra cosa. Al final de la película, Troy muere. Y curiosamente, solo después de su muerte su familia puede empezar a sanar. Corey regresa convertido en adulto, pero todavía carga resentimiento, no quiere asistir al funeral. Y es completamente entendible, porque Troy destruyó muchas cosas dentro de él. Pero Rosie le dice algo importante: no dejar que el odio lo convierta en otra versión de su padre. Y ahí está el verdadero mensaje de Fences: romper el ciclo, no heredar el dolor, no convertir el trauma en identidad, no repetir las mismas heridas. El final no intenta justificar a Troy, pero tampoco intenta condenarlo completamente. La película entiende que los seres humanos son complejos. Podemos amar y destruir. Podemos proteger y herir. Podemos sobrevivir, pero aún así dañar a otros. Y esa honestidad emocional es lo que hace tan poderosa esta historia. Aunque Fences ocurre en los años 50, su historia sigue sintiéndose actual, porque todavía existen padres incapaces de expresar emociones. Todavía existen generaciones marcadas por trauma. Todavía existen personas que convierten sus frustraciones en cadenas para sus hijos, y también seguimos viviendo en un mundo donde muchas personas sienten que sus sueños fueron destruidos por sistemas injustos. La película habla de racismo, pero también habla de masculinidad, de orgullo de miedo de fracaso, y sobre todo habla de las consecuencias emocionales de nunca sanar. Fences no es una película fácil, porque obliga al espectador a mirar heridas reales, heridas familiares, heridas emocionales, heridas generacionales, pero precisamente por eso es tan poderosa, porque nos recuerda algo incómodo. Muchas veces las personas que más daño hacen son personas que también fueron destruidas antes. Aún así, el dolor nunca se extingue